Las relaciones en Hollywood pueden ir y venir, pero hay algunos romances que pasan el tiempo, convirtiéndose en atemporales e icónicos. Pensando en ti, decidimos viajar en el tiempo y traerte una galería de impresionantes y entrañables fotografías, acompañadas de biografías. De esta manera mostrándote los amantes más memorables de la cultura del séptimo arte en este documental inédito en todo YouTube. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Lucilla Ball y Desi Arnaz, famosos en la década de los años 40. Ellos crearon la famosa serie de televisión Yo Amo a Lucy. La serie se emitió durante los años 50, desde 1951 a 1957. Lucilla, más conocida como Lucy, era una comediante, actriz, modelo y productora. Mientras que Desi Arnaz se llamaba Desiderio Alberto Arnaz Ideacha III, nacido en Santiago de Cuba, orgullosamente latino. Todo comenzó en el año 1940. Ella, una actriz pelirroja, y él, un coqueto músico cubano, se encontraron innegablemente atraídos el uno al otro, y la relación que se desarrolló dio al público estadounidense no solo entretenimiento innovador, sino una de las historias de amor más apasionadas del siglo. Y ustedes hoy la conocerán. Lucilla Ball tenía 28 años y Desi Arnaz tenía 23. Se conocieron mientras filmaban la película Demasiadas Chicas. Un hecho que llegaría a ser visto como una ironía, cuando lo mujeriego de Arnaz más tarde saldría a relucir. Desi, que había protagonizado el musical de Broadway, en el que estaba basada la película, era un líder de la banda, mientras Lucy fue una de las estrellas de la película. El partido era improbable y su amor parecía imposible, pues ella salía con hombres más altos y mucho mayores, y ya estaba comprometida también con otra persona, pero de todos modos se enamoraron. Desde que comenzó la relación, los amigos de Lucy dijeron que estaba demasiado apasionada por Desi, ansiosa por hacerlo feliz. Si quería algo, ella lo conseguía inmediatamente. Hacía lo que fuera por mantenerlo feliz. Si se sentaba junto a él y él necesitaba más espacio, ella prudentemente se alejaba. Me pareció sorprendente porque ella era una mujer fuerte e independiente, pero cuando se trataba de Desi, ella estaba muy anticuada, dijo una amiga y actriz. En pocas palabras, estaba demasiado regalada. Después del rodaje, Lucy se embarcó en una gira promocional y Desi volvió a actuar en los clubes nocturnos junto con su banda. Durante ese tiempo que estuvieron distanciados, Lucy se enteró de que Desi salía de nuevo con su ex amante, Betty Grable, cuando de pronto apareció en su casa. Lo reprendió y lo llamó hijo de mala madre cubana. Buscando una solución a sus argumentos, Desi sugirió el matrimonio. Y fue así como en 1940, 6 meses después de haberse conocido, se casaron. Incluso luego de estar casados, Desi
continuó con sus ausencias prolongadas de hasta las 3 o 4 de la mañana. Tiempo después, ella quedó en embarazo y solía decir, lo tengo donde quería, aunque sea por un par de días. Los amigos de Lucy dijeron que la actriz sufrió por varios abortos antes de que la pareja concibiera a su primogénito. Se separaron durante un periodo de tiempo, en 1944. Después Lucy le pidió el divorcio, supuestamente debido a infidelidades y también problemas con la bebida, pero más tarde se reconciliaron después de hablar y acordaron perseguir más proyectos donde sus vidas profesionales se cruzaran y así tener más tiempo juntos. Y la oportunidad de oro les llegó cuando la CBS decidió convertir el programa de radio Lucy en un programa de televisión. Pero los ejecutivos de la CBS enfrentaban un gran problema. Ellos no estaban muy convencidos de que el marido en la vida real de Lucy también lo fuera en la pantalla. Y a eso se le sumaba el racismo de la época, pues los televidentes americanos corrientes no veían con buenos ojos a un cubano como centro de atracción en la televisión. Pero los Arnases tenían un as bajo la manga, el famoso teatro de Vaudeville, donde actuaron durante el verano de 1951 con un éxito total, ganándose al público. Y Lucy finalmente tuvo su oportunidad de mantener a Desi a su lado. Ella sabía que si él salía a tocar con su banda a la calle, estaría coqueteando todo el tiempo. Lo quería en casa, donde ella sentía que su matrimonio así duraría más. Tiempo después la pareja formó a Desilu, la primera productora de televisión independiente. Desi convenció a la CBS para que produjera el espectáculo en cine. Lucy Ball, quien poseía las acciones de la compañía Desilu en su totalidad, la vendió por un valor de $17 millones en esa época. Con el paso del tiempo, se convertiría en Paramount Picture Studios. Posteriormente, logró vender a la CBS la propiedad intelectual de todos los capítulos por un valor de $5 millones en el año 1961, lo cual era una millonada. Al comienzo de su exitoso show, coincidió con un nuevo capítulo de su vida personal. Se convirtieron en padres de la pequeña Lucy el 17 de julio de 1951, 3 meses antes del estreno del programa. Los amigos de Lucy dirían más tarde que la actriz creía que tener un bebé fortalecería el vínculo de la pareja. Yo amo a Lucy debutó en octubre de 1951 y no pasó mucho tiempo antes de que 40 millones de televidentes se sintonizaran cada semana para ver qué estaban haciendo los Ricardos. En 1953, cuando Lucy quedó embarazada de su segundo hijo, Desi Jr., el programa se convirtió en el primero en la historia en representar a una mujer embarazada. Sin embargo, incluso después de que el matrimonio y el espectáculo terminaron y cada uno se casó con otras personas, Lucy y Desi se mantuvieron cerca. Los amigos dijeron que ninguno de los dos superó su ruptura. Hablaron tan amorosamente el uno del otro, casi olvidaron que ya no estaban juntos, dijo una buena amiga de Lucy, la actriz Carol Channing. Antes de su muerte, en 1986,
las últimas palabras de Desi a Lucy fueron: yo también te quiero, cariño. Buena suerte con tu programa. Se conocieron por primera vez en 1968 durante el rodaje de una película, pero su relación romántica comenzaría una década después. Ella tenía 21 años y él tenía 16. Ella pensó en ese momento que era adorable, pero demasiado joven para ella. Años más tarde se reencontraron y fue amor a primera vista, como la primera vez. Desde ese momento nunca se han vuelto a separar. Grace Kelly y el príncipe Rainiero III de Mónaco. La actriz conoció a su futuro marido en el año 1955 durante una sesión de fotos en el Festival de Cine de Cannes. Un año más tarde se comprometieron, dando así a la que fue conocida como la boda del siglo. Pocos podrían imaginarse, incluida Grace Kelly, que su vida iba a ser como un cuento de hadas, protagonista de una verdadera historia de amor en la que una joven actriz procedente de una familia tradicional y conservadora acaba convirtiéndose en la princesa de Mónaco, una vida parecida a cualquier historia de Disney, en la que una muchacha acaba encontrando a su príncipe azul. Aunque su vida empezó a cambiar el día que decidió irse de su casa para luchar por sus sueños, el giro más significativo llegó mientras rodaba Atrapa a un ladrón. Durante el rodaje de un filme, a ella le tocó promocionar la película en el Festival de Cannes, en una sesión de fotografías, y fue allí cuando conoció al príncipe Rainiero. A ella ya se la había relacionado con otros hombres, sobre todo con actores con los que había trabajado, como Clark Gable o quizá Cary Grant, pero nunca confirmó ninguno de esos romances, sin ni siquiera imaginárselo. Nada más conocerle, ya estaba empezando una gran historia de amor de película que acabaría siendo envidiada por todos. El príncipe quiso conocer a la actriz y se presentó en el hotel donde se alojaba, y nada más con verla, se enamoró y se propuso enseguida luchar por conquistarla. Luego de eso, ella viajó a los Estados Unidos para continuar con su carrera. Especialmente estaba rodando la película Swing. Pero el cortejo había comenzado, aunque la carrera de Kelly estaba en América y en la mejor de sus etapas. En el año 1954, con tan solo 25 años de edad, la joven ganó un Oscar a la mejor actriz principal. Por esa época la actriz y el príncipe ya estaban conociéndose. Él la visitaba en Estados Unidos cada vez que podía y se escribían de manera constante. La última película en la que participó antes de casarse con Rainiero fue Alta Sociedad, en la cual usó el anillo de compromiso de 10.47 quilates que le regaló Rainiero. Acordaron entonces que después que se casaran, ella dejaría el trabajo, aunque fuera una de sus pasiones, porque no era compatible con el papel de ser la princesa de Mónaco. En 1956 se comprometieron y desde entonces ella decidió en cuerpo y alma dedicarse al pequeño principado de Mónaco. La pareja viajó a Filadelfia, su ciudad natal, para darle la noticia a sus padres y poco después se trasladó al principado.
La boda civil tuvo lugar el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco. La ceremonia religiosa, que fue al día siguiente en la Catedral de Mónaco, se consideró por la prensa y los más de 600 invitados que acudieron como el evento del siglo, por el lujo, la decoración y la elegancia. La boda civil tuvo lugar el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco. La ceremonia religiosa, que fue al día siguiente en la Catedral de Mónaco, se consideró por la prensa y los más de 600 invitados que acudieron como el evento del siglo, por el lujo, la decoración y la elegancia. Su final llegó con tan solo 52 años, el 13 de septiembre de 1982, cuando conducía el coche por la misma carretera en donde había filmado la película Atrapa un ladrón. El accidente fue muy grave y ella falleció. Estefanía, quien también estaba en el coche, salió ilesa del accidente. La mujer del cine negro de los años 40 de Hollywood, Betty Bacall. Joven, seductora con ojos verdes y una voz rasgada, la joven Betty Bacall, quien era modelo, captó inmediatamente la atención del director Howard Hawks en el año 1943, gracias a una portada en una revista. Inmediatamente, el director le ofreció con tan solo 19 años un papel en el film Tener y no tener de 1944, filme que ya tenía una estrella confirmada, nada más y nada menos que Humphrey Bogart, quien por ese entonces tenía 44 años. Se ganó un puesto en la historia del cine con su sexy pregunta: Bogey, ¿sabes cómo silbar? Simplemente junta los labios y sopla. Bogey, ¿sabéis silbar? Simplemente junta los labios y sopla. Bacall, tiempo después, recordaría cómo surgió el romance. Estaba sentada en su camerino, bromeando con Bogey, cuando él se inclinó, le sujetó la barbilla y la besó. Entonces sacó una cajita de cerillos del bolsillo y pidió a Bacall que le escribiera su número de teléfono. Bogey y Baby, como se le conocía en aquel entonces, pues él tenía más de 45 años y ella 20. Se casaron al año siguiente, después de que el actor pusiese fin a su turbulento tercer matrimonio, que fue famoso por sus sonadas peleas. Bacall y Bogart continuaron compartiendo cartel en películas como El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo largo. Además de compartir cartel, el matrimonio también compartió activismo político. Juntos formaban parte del Comité de la Primera Enmienda, un grupo de actores que protestaban contra el macartismo y su cacería de brujas o comunistas. Todo terminó cuando Bogey murió en el año 1957, quedando viuda con tan solo 32 años. Elizabeth Taylor y Richard Burton se casaron dos veces, una en el 64 y otra en el 75.
Si te excitas jugando Scrabble, es que es amor, dijo Elizabeth Taylor cuando comenzó sus primeros amoríos con Burton. Y el tiempo le dio la razón. Después de aquel momento, durante el rodaje de la película Cleopatra en el año 1961, sus vidas estaban condenadas a confluir en una obscena tendencia al exceso, una desenfrenada entrega al imperativo pasional y un seguimiento mediático de la intimidad sin precedentes. Cuando en el año 1975 viajaron a Tel Aviv, coincidieron con Henry Kissinger en el Hotel Rey David. Kissinger, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, se brindó a cederles su destacamento de seguridad, 70 marines y casi 1000 soldados israelíes. Ellos declinaron al ofrecimiento, pero los Kissinger quedaron tan impresionados que el secretario de Estado organizó una fiesta para la pareja. Yo solo soy una actriz normal, pero Richard es un gran actor, diría ella de él, afirmación que sonaría retrógrada si no fuera contestada por Burton con igual sumisión. Un actor es menos que un hombre, pero una actriz es más que una mujer. Ellos despedazaron el aura de ingenuidad que muchos tenían sobre las estrellas de Hollywood. Con sus broncas, borracheras y sus debilidades humanas, se hicieron muy populares al público. Pero ¿qué era lo que tenían Elizabeth y Richard que sobrecogieron al mundo? Ellos lograron conquistar el cariño del público norteamericano a base de talento, descaro y glamour. Eran como animales, afirmó alguna vez un periodista. A diferencia de otras estrellas de cine como Greta Garbo y Marlene Dietrich, Elizabeth era una auténtica diosa del sexo y lo adoraba. Y cuando el entonces marido de Taylor, Eddie Fisher, llamó a su casa en Roma y le cogió el teléfono a Richard Burton, también casado en ese momento, Fisher lo inquirió y le dijo: ¿qué haces en mi casa? Y Burton contestó: ¿tú qué crees teniendo sexo con tu mujer? Ellos tenían una pasión animal y no en vano. Cuando se casaron por segunda vez en Botswana en el año 1975, la primera fue en el año 64. Elizabeth dijo: es donde me gustaría repetir el enlace, en la sabana, con los nuestros. Y en plena ceremonia, recuerdan los invitados que salieron 2 hipopótamos en medio del río. El 5 de agosto del año 1984, Richard Burton murió en Suiza, 9 años después de la segunda boda y el posterior divorcio. Durante todo ese tiempo jamás perdieron el vínculo. Él le escribía con asiduidad y ella le respondía a veces. Jamás dejaron de amarse, pero la vehemencia es efectiva y peligrosa e incompatible. Como si hubiese sucedido en esas películas a blanco y negro de Hollywood, de ese tipo de cine al que se refería Federico Fellini, en el que no había ni final ni principio, solo la infinita pasión de la vida. En diciembre de 1944, la revista Photoplay le dedicó su portada a Ava con el titular "Ella es sensacional", y al verla, Fran pronunció ante un amigo su acostumbrada fórmula de seducción: ¿ves a esta chica? Me voy a casar con ella. Pero al cantante, conocido como La Voz, no le fue tan fácil seducirla, y solo después de 4 años de intentos, ella aceptó cenar con él, tras lo cual se fueron al apartamento secreto al que Frank llevaba sus conquistas. Dueños ambos de un voraz apetito sexual, se desnudaron, pero la actriz se echó para atrás,
Decidí que no quería darle todo en la primera cita. Es mejor dejarlo con ganas, confesó Ava tiempo después. Todo esto salió en un libro publicado llamado Frank Sinatra, la leyenda, el cual también narra que un año después volvieron a verse en la Florida y esa vez sí consumaron su pasión. Oh Dios, fue mágico. Nos convertimos en amantes para siempre, recordaría tiempo después Gardner, cuya belleza fue tan alucinante que el productor Louis Mayer la llamó el animal más bello del mundo. Pero ello no garantizó su felicidad en el amor, pues sus matrimonios con Mickey Rooney y Artie Shaw habían sido brevísimos y tampoco le fue mejor como amante del magnate Howard Hughes. El apego de Sinatra a la protagonista de las cintas como Mogambo fue tal que llegó a decir que ella era la más importante para él, por encima del canto, que ya le había dado tanta gloria. Según Peter Lawford, cuñado de John Kennedy, Ava se convirtió en una fuerza estabilizadora para Frank, cuya carrera como vocalista y actor estaba en crisis por su relajada vida sexual. Él estaba perdido por ella, pero nunca supe si Ava era capaz de sentir verdadero amor. Lo digo yo que salí con ella, era fría como el acero. Más tarde, ella fue despertada por el timbre del teléfono. Era Frank Sinatra en la otra habitación de la suite que compartían. No puedo soportarlo más, le aseguró desesperado y le dijo que se iba a matar. Y se oyeron 2 detonaciones. Su amante corrió despavorida a ver qué había sucedido y lo encontró con los ojos cerrados y con una pistola en la mano. Lloró presa del pánico, pero él abrió los ojos como si nada. Le había disparado en realidad al colchón de su cama, ante lo cual ella le gritó: ¡hijo de perra! En otra ocasión, bebieron mucha champaña y tuvieron una trifulca en la que ella le advirtió: si me llegas a tratar como a Nancy, te mato. A lo cual él le respondió: tú no eres más que una puta. Ava salió corriendo para su casa de Los Ángeles y al poco rato el manager de él la llamó para avisarle que Frank se había tomado una sobredosis de pastillas para dormir y que estaba muy grave. Ella se apresuró a verlo y lo perdonó en cosa de 25 segundos. Como él lo contó, la estrella a su mucama, René. Frank intentó suicidarse de nuevo con el gas de la estufa de su casa, porque creía que Ava no lo quería, contó Sammy Davis, con quien conformó el célebre grupo de amigos actores conocido como el Rat Pack. El libro afirma que el cantante necesitaba más de Ava que ella de él en lo afectivo y en lo financiero, pues estaba en bancarrota. De hecho, ella le prestó para la manutención de Nancy y de sus hijos. Todo eso fue un mal augurio para su matrimonio, celebrado en noviembre de 1951 y que también estuvo a punto de cancelarse debido a unas riñas. Frank estaba como en éxtasis, pero ella no tanto. El libro expone que cuando un amigo le preguntó por su luna de miel en Cuba, le replicó: digamos que no estaba feliz. Solo en un día peleamos 15 veces. Me tocó pagar por cada maldita cosa. En efecto, después de ser el cantante más exitoso de Estados Unidos, Sinatra vivía ahora del trabajo de su mujer, quien lo trataba como su chofer y mandadero. La unión empezó a declinar cuando Ava se practicó un aborto del hijo que esperaban, aprovechando de que Frank estaba rodando De aquí a la eternidad, su cinta más célebre, un trabajo que ella le consiguió luego de rogarle al productor de la cinta. Si no le das el papel, ese hombre se mata, le dijo, y el productor le dio el papel a Frank Sinatra, así como lo oyen. Cuando ella sospechó que él la engañaba con una bailarina de cabaret, introdujo la demanda de divorcio. Meses más tarde, Frank fue a buscarla a España para recuperar su matrimonio. Ella le dijo que ya estaba saliendo con un torero. Sinatra entonces botó su televisor por la ventana
acabó con el cristal que había en la casa y casi la asesina. En su lecho de muerte en el año 1990, Ava, quien nunca se volvió a casar pero siguió teniendo muchos amantes, exclamó: "Maldita sea, yo realmente lo amaba". Al saber de su fallecimiento, él sollozó, repitiendo una y otra vez: "Yo debía estar allí con ella". Y ese fue el fin de un extraño y turbulento romance. La actriz británica se casó con el actor de teatro y cine Laurence Olivier un año después del lanzamiento de su éxito, Lo que el viento se llevó. Su actuación como Scarlett le valió un Oscar como mejor actriz. Para Laurence era sus segundas nupcias con Vivian, con quien mantuvo una relación muy tormentosa. Se divorció para casarse con la actriz Joan Pluggerich. Al morir Vivian, Laurence se encontraba en el hospital afectado por una enfermedad, pero al ser avisado de la noticia sobre su ex esposa, pidió el alta voluntaria y acudió inmediatamente al lado de Vivian. Él mismo relata en sus memorias que permaneció junto a ella solas, pidiéndose perdón por todo el daño que se habían hecho. Siempre la recordaría como el gran amor de su vida. Laurence fue cremado y sus cenizas fueron sepultadas en la abadía de Westminster. Para Olivier eran sus segundas nupcias con Vivian, con quien tuvo una relación tormentosa y se divorció para casarse con una actriz británica. Al morir Vivian, Laurence se encontraba en el hospital afectado por una enfermedad, pero al ser avisado de la noticia sobre su ex esposa, pidió el alta voluntaria y acudió inmediatamente al lado de Vivian. Él mismo relata en sus memorias que permaneció junto a ella a solas, pidiéndose perdón por todo el daño que se habían hecho. Siempre la recordaría como el gran amor de su vida. Laurence fue cremado y sus cenizas fueron sepultadas en la abadía de Westminster. Sucedió una noche, Joe DiMaggio, con su monumental timidez a cuestas y su escaso bagaje cultural, logró seducir a la rubia más célebre de todos los tiempos, la mujer a la que quiso conocer después de verla en una foto con un bate de béisbol en las manos, su otra gran pasión. DiMaggio llamó a un amigo y este le consiguió una cita con la rubia, con Marilyn Monroe. Intrigada por conocer a un hombre que hasta entonces no había oído mencionar siquiera, pese a ser la gran figura de los Yankees de Nueva York. Es de suponer que el carácter promiscuo de la actriz ayudó a que la cita fraguara y que se vieran en el restaurante Villa Capri de Los Ángeles, un encuentro en el que la química fue evidente. Corría el año 1952. Monroe terminó de ceder después de dar varias vueltas en su coche por la ciudad durante 3 horas con su nueva conquista, llevando finalmente a DiMaggio a su hotel. 274 días de un matrimonio marcado por las ansias del jugador de béisbol de convertir a Monroe en quien no era una dedicada ama de casa que le preparase la comida y cuidase de una futura familia, lo que nunca llegó a suceder, pues imagínense. También hubo celos y violencia física, abusos del deportista, que pegaba a su mujer cuando perdía los nervios. Pero Monroe no quiso nunca abandonar la estela del cine y la clase de contactos que le proporcionaba,
muchos de ellos sus amantes, como el director Elia Kazan, o el músico de jazz Milt Turmey, o quizá el actor griego Nico Minardo, con los que se entendió incluso estando casada con DiMaggio. De toda esa lista, el nombre más destructivo para la relación de ambos fue el de Arthur Miller, el dramaturgo con el que Monroe tuvo un sonado romance mientras todavía estaba casada con el mítico beisbolista. Después se convertiría en el tercer marido de la actriz en el año 1956. Tampoco ayudaron los abusos verbales ni las agresiones físicas de DiMaggio. En una ocasión entró en cólera por un vestido que llevaba Monroe para el concurso de Miss América 1952. Demasiado provocativo en su opinión. "Pareces una puta", le dijo DiMaggio, que aún así lloró como un niño cuando su ex mujer se suicidó en el año 1962 con una sobredosis de barbitúricos. Un sonido salió de su cuerpo, algo inhumano, casi como el rugido de un león. Después se inclinó hacia adelante y empezó a sollozar. Recuerdo un amigo que estaba con él cuando se enteró de la noticia. Al fin y al cabo, no era una mujer cualquiera, era Marilyn. Yoko Ono y John Lennon. La pareja musical se casó en Gibraltar en el año 1969 y pasó su luna de miel en el Hilton Amsterdam, haciendo campaña por la paz de Vietnam. Ellos recibieron a su primogénito en 1975. La francesa tenía 18 años cuando se casó con el director Roger Vadim, más conocido como Barbarella, en el año 1952. Él tenía 24 años. Se divorciaron en el año 1957, después de menos de 5 años de matrimonio. Joan y Paul, durante medio siglo, formaron lo que se conoce como un matrimonio ejemplar, aunque claro está, para conseguir serlo hubo pactos, renuncias, broncas y mucha lucha frente a las crisis del corazón. Cuando a Joan le preguntaban por el secreto de una relación tan longeva y placentera, ella respondía aludiendo al ego común, es decir, a la construcción de un nosotros frente a las rencillas naturales del tú y yo. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos eran artistas, esa gente rara que permanentemente necesita mimos de un felino para poder sentirse bien. Sin embargo, Joan enseguida se apartó del peligro de convertir la convivencia en una carrera competitiva entre dos actores en alza, más aún considerando que al principio los mentideros de la industria del cine habían decidido que Paul era el guapo, pero Joan la que poseía el talento. A finales de los años 50 del pasado siglo tampoco se trataba de una afirmación descabellada. A Paul Newman le costó menos convertirse en una estrella y un sex symbol que en un actor. Ellos formaron así una de las parejas más estables de Hollywood, estando casados por 50 años hasta la muerte de Paul, y tuvieron 3 hijos. La pareja se casó en el año 1939, aunque ellos ya se conocían desde 1932, cuando trabajaron juntos en una película. Su matrimonio tristemente se acabó tiempo después,
Cuando Carol murió en un accidente aéreo en el año 1960, Gable eligió ser enterrado junto a ella a pesar de haber vuelto a casarse 2 veces. Debbie y Eddie, en uno de los momentos más escandalosos de las relaciones de Hollywood, Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher se casaron en el año 1955, hasta que él la dejó por Elizabeth Taylor, quien era la mejor amiga de Debbie Reynolds, en el año 1959. Aunque su matrimonio no terminó bien, algo bueno finalmente salió de él: la princesa Leia, Carrie Fisher, quien nació en el año 1956. Después de años de actuar juntos, finalmente Johnny Cash le propuso matrimonio a John durante una presentación en Ontario, Canadá. Ellos permanecieron casados hasta la muerte de John en el año 2003, 4 meses antes de que Cash falleciera. Sonny y Cher, el dúo icónico de la cultura pop, se casaron en una ceremonia no oficial en el año 1964 y dieron la bienvenida así a su único hijo, Castidad Bono, ahora conocido como Casto Bono, pues se cambió de sexo. Él nació en el año 1969